emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Asiento Extra, el 1 de enero de este año para esta servidora, más bien el 1 del año para esta servidora. Hoy vamos a conversar de un tema que yo estoy segura le preocupa a muchas personas, y es el famoso ROP, el régimen obligatorio de pensiones. ¿Cómo va a estar este año? También un temita ahí que se llaman fondos multigeneracionales, que suena como un poquito técnico, pero para que lo hablemos más en español, invitamos a don Roger Porras. Él es el gerente general de Popular Pensiones y también es el presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones, ACOP. Hola, don Roger, feliz año, ¿cómo está? Hola María, feliz año a vos y a todos los que nos escuchan. La verdad es que es un placer estar aquí. Estamos hoy 3 de enero, Dios quiera que este sea un año venturoso y provechoso. 3 de enero, todos. Yo dije 2, me quedé en el 2. Sí, hoy es 3, o soy yo 2, y hoy es viernes 3, ¿sí? Viernes 3. Sí, okay. Es cierto, pero va? Ya va rápido. Este año, el tiempo pasa muy rápido, pero ojalá que a todos este año nos vaya muy bien, que todos cumplamos nuestras metas y que al país le vaya bien. Este es un año complejo, es un año también electoral, entonces eso hace que tenga un ingrediente adicional, pero que de verdad que ojalá que Dios nos bendiga a todos y nos acompañe en este nuevo año. Dios quiera así que todos nuestros oyentes sea un año de provecho para todos ellos y también para quienes nos sintonizan a través de la señal de Extra TV. Entremos entonces en materia, don Roger, un poquito. ¿Cómo es que sale esta idea de los fondos generacionales? Y básicamente, más bien como para ponerlo en contexto, el año 2022 fue un año atípico en pensiones. Hubo una caída en algunos rendimientos, eso produjo un pánico colectivo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pensiones? Tengo tantas pérdidas, nadie me responde, y surgió como esta idea de que la plata se invierta por edades, por así decirlo. Sí. Para que recibamos al final una mayor pensión, tal vez los que estamos más jóvenes, porque todavía no estoy tan convencida de si los que ya están por pensionarse recibirían un rendimiento tan alto como los más jóvenes, aunque yo tampoco ya soy tan joven, pero más o menos por ahí va. No, el tema, vos comenzás con un tema que me parece importante. En el año 2022, las operadoras de pensiones estuvimos en la picota de la discusión nacional. Bueno, y hemos estado permanentemente, me parece a mí, como un tema recurrente a nivel nacional, pero el 2022, producto de la crisis financiera que se dio a nivel mundial, hubo un comportamiento de los rendimientos hacia la baja, y las personas pues vieron en sus estados de cuenta ese comportamiento de los rendimientos, y la verdad es que la gente se comenzó a preocupar mucho. Esto tuvo inclusive su caja de resonancia en la Asamblea Legislativa, donde inclusive desfilamos en la Comisión de Ingresos y Gasto Público a explicar lo que efectivamente estaba pasando. No solo las operadoras, sino pues también la regulación en ese momento tuvo que asistir, y algunos expertos adicionales para aclarar el tema. Es importante aquí señalar y reiterar lo que decíamos en el año 2022, que era que efectivamente era un tema de comportamiento de mercado. Le decíamos que era un tema asociado a las minusvalías, o que era normal, pues no, tal vez no en las dimensiones que se dio, pero que había una condición de crisis en ese momento que impactó, y que efectivamente nosotros, al ser inversiones de largo plazo, los fondos de pensiones al ser inversiones de largo plazo, íbamos a tener una recuperación posterior. Y gracias a Dios, pues las cosas se dieron tal cual nosotros en su momento lo dijimos. Después de 18 meses, 2 años, o inclusive 2 años, las operadoras habíamos recuperado las caídas que efectivamente se habían tenido en esos rendimientos. Y yo creo que eso las personas lo pudieron revisar en sus estados de cuenta. Inclusive el año pasado, si las personas revisan, y ahora a principios de año probablemente estemos hablando mucho de eso, hubo un comportamiento muy positivo en los rendimientos. Algunas superamos casi
el 14%, digamos, de rentabilidades anuales, y eso se debe a que hay una estrategia de inversión de largo plazo. Ahora, la gente podría pensar, don Roger, que en ese momento lo que se habló y creo que se generó cierta confusión, y es que entender un poco el estado de cuenta del ROP Sí. no es tan sencillo. Entonces, a mí me decía un conocido, hijo de pucha, ¿qué significa esto? Y me manda un pantallazo. Y venía un menos 50,000 en rojo. Así es. Entonces, ¿cuánto fue lo que perdí? Y entonces empiezan uno a hacerle como este tipo de preguntas y al final de cuentas, en su momento se reconoció que la pérdida se materializó para aquellos que ya estaban por pensionarse en el 2022, pero para el resto de la gente todavía había posibilidad de una recuperación, que fue lo que al final sucedió. Eso es muy, eso que vos estás diciendo es bien importante. Dos, hay varias cosas y lecciones aprendidas que se tuvieron. Una es, pues, precisamente el tema de la necesidad de fortalecer aún más el proceso de educación previsional y de la forma como nosotros, desde las operadoras, desde la regulación y desde nuestra relación con los medios de comunicación, informamos a la gente de qué se trata el ROP, definitivamente tenía que ser mejorado, y ese es un reconocimiento que nosotros hacemos y que los esfuerzos que habíamos hecho, si bien es cierto, habían sido importantes, todavía tienen que ser mayor, porque la educación previsional es fundamental en nuestra vida, digamos. O sea, hay que pensar en el largo plazo, es decir, es muy difícil para una persona que está comenzando a trabajar, por ejemplo, decir que va a comenzar a ahorrar para tener una pensión dentro de 30, dentro de 40 años, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión de corto plazo. Bueno, en eso se han hecho cosas que me parece que han contribuido a mejorar esa educación previsional. Otro de los elementos fundamentales que vos acotás de manera correcta es que, si bien es cierto, para la gran mayoría de la población costarricense que tiene ROP, los rendimientos se recuperaron, pero sí hubo grupos que tuvieron afectación, y principalmente los podemos focalizar en dos grupos. Uno de los grupos eran los pensionados como tales, que ya recibían una renta mensual y que por las características de la renta que estaban recibiendo, por ejemplo, que era el caso del promedio de los rendimientos de los últimos 12 meses en ese momento, al tener rendimientos negativos y hacer el recálculo, esos montos de pensión a ellos se les vieron disminuidos. Ahí la Superintendencia de Pensiones, me parece que de forma acertada, tomó una decisión de modificar el cálculo e incorporarlo, digamos, a 36 meses. Ahora el reclamo que tenemos es que los rendimientos ya después subieron y aún, como lo estamos calculando a 36 meses, estamos recogiendo todavía lo del 2022. Pero bueno, un poquito ahí el objetivo fue efectivamente paliar la situación que en ese momento se daba. Y de las grandes discusiones que se tuvieron, y parte del tema por el cual se comenzó a generar la discusión de fondos generacionales públicamente, porque ya esto de la Superintendencia de Pensiones lo tenía en su planificación estratégica ya para el 2015, me parece, fue cómo eliminar esas volatilidades o esas afectaciones que pueden tener los pensionados cuando hay esas variaciones de rendimientos, de tal forma que puedan estabilizar una renta o tener una pensión estable. Entonces, no se toma la decisión a raíz de la situación que se dio en el 2022, sino que era algo que ya estaba en planificación, se adelantó más bien la puesta en marcha de estos fondos generacionales. Yo lo que escuché en ese momento, y se lo escuché a don Edgar Robles, era que efectivamente ya estaba en la planificación estratégica de la Superintendencia de Pensiones. Digamos, ahí habría que revisarlo con precisión. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente el tema de las volatilidades y esas variaciones que afectó a los pensionados, que fue el menor grupo, pero no por eso deja de ser importante, hizo, y así lo manifestó la superintendente en ese momento, doña Rocío Aguilar, que efectivamente este tema de fondos generacionales se planteara como una alternativa para disminuir esas volatilidades que podían tener los pensionados. Y ahorita vamos a hablar de qué se trata esto y por qué se plantea que efectivamente esto puede disminuir estas volatilidades. Claro, porque la gente podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no se hizo antes? Correcto, el tema es, el tema es un tema de entender también cómo funciona el ROP. Nosotros estamos muy familiarizados cuando hablamos de una pensión al IBM o al Magisterio Nacional o al Poder Judicial, en el sentido de que usted recibe un monto de pensión
establecido y predeterminado que se ajusta por costo de vida o por lo que los estudios actuariales digan mensualmente. Entonces recibís un monto muy estable. El ROP es un sistema de pensiones de capitalización individual en donde dependiendo del tipo de beneficio que usted escoja, ese beneficio puede disminuir o aumentar en el tiempo, porque por ejemplo, si usted tiene este tipo de retiros donde se calculan los rendimientos ahora en los últimos 36 meses, dependiendo de cómo haya sido ese comportamiento de rendimientos, cuando usted haga el recálculo, usted va a tener un monto de pensión determinado. Tal vez en el tema de cómo recibe usted esa pensión, no estamos tan acostumbrados a eso, sino más bien estamos acostumbrados a recibir montos fijos. Ahora, si hubo una afectación para las personas en el sentido de que en Costa Rica, hay que reconocerlo, las personas estamos endeudadas, los pensionados están endeudados. Si usted recibía 150,000 colones del ROP y de un momento a otro, por el tema del comportamiento, los rendimientos, usted ahora va a recibir 75,000 colones, pues por supuesto que eso le genera un impacto y definitivamente es un tema que tenemos que tratar de corregir. Entonces, fondos generacionales surge dentro de ese contexto de discusión como una alternativa, según lo dice la superintendente, para tratar de paliar un poco esas volatilidades que efectivamente se habían dado. Hay un grupo que tuvo una afectación todavía mayor de pensionados, que son aquellas personas, recordarán ustedes, y a vos te tocó cubrirlo, me parece a mí también, el proyecto de Cruikshank, digamos, de que se aprobó en el 2020, donde se planteaban retiros en tractos, ya sea en 4 tractos o en 30 meses, si mal no recuerdo. De ahí esas personas en el 2022, lamentablemente algunas de ellas no recibieron el 4º tracto, porque efectivamente al haber la crisis de los rendimientos, que se generaron, ellos sí, al retirar los recursos, ellos sí materializaban esa pérdida. Las otras personas no materializaron esa pérdida y pudieron recuperar, como bien lo dijiste vos anteriormente. Entonces, desde ahí tal vez es que nace, digamos, la primera discusión de por qué fondos generacionales como un elemento, digamos, que permitiría un poquito paliar esa volatilidad que se le podía estar dando a los pensionados. Ahora, uno escucha fondos generacionales y eso qué es. Justamente cuando usted decía ahora lo del proyecto de ley y demás, que también se habló la posibilidad de que por qué no me dan todo el ROP, porque solo puedo retirar lo que establece la operadora y demás, en ese momento la gente empezó a hablar del ROP y ahora todos sabemos qué es el ROP. Es cierto. Pero, ¿qué son los fondos generacionales? Ahora se está hablando de esto, en abril va a haber un cambio. Así es. Y por eso es que traemos el tema a colación. Yo como usuario del sistema, como futura pensionada, ¿qué tengo que saber? Y no sé si también esto impacta a los pensionados actuales. Total. Es un cambio, yo lo he catalogado y lo he dicho, me parece a mí que la reforma más importante o trascendental que va a tener el sistema de pensiones costarricense en los últimos 23, 24 años que tiene el ROP, ¿verdad? El sistema de pensiones costarricense en general, digamos, me parece que la ley de protección al trabajador fue una reforma trascendental, digamos, que se dio en el año 2000, que vino a contribuir al sistema de pensiones, siendo que tenemos ahora un sistema de IBM, lamentablemente, que tenemos que ver qué hacemos con él, ¿verdad? Digamos, si no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿verdad? Y el ROP se ha venido fortaleciendo, digamos, en el tiempo. Ahora, ¿qué es fondos generacionales y qué cambia con lo que tenemos actualmente? Digamos, en este momento nosotros administramos el ROP de una manera total o completa, digamos. O sea, tenemos una gran olla de recursos que ya supera o alcanza los 13 billones de colores, más del 25 o 26% del Producto Interno Bruto, que es plata de todos los costarricenses y que es una pensión que lo administramos de manera total. Es un proyecto que ha sido exitoso. Digamos, si uno se pone a ver el proyecto desde que nace, me refiero yo al segundo pilar, al ROP, en el 2000, lo que tenemos ahora, había una acumulación importantísima de recursos gracias a la gestión de las inversiones que se ha hecho y a las capitalizaciones que se han hecho. Eso es en una sola olla, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que plantea fondos generacionales? Fondos generacionales lo que plantea es ya no
administrar todos esos recursos en una sola olla, sino que administrar los recursos más asociados al ciclo de vida. ¿Y qué significa eso para que lo podamos ir entendiendo? Lo que significa eso es que las personas más jóvenes, ¿verdad? Los que están recién comenzando a trabajar y les faltan 30 años, 35 años para pensionarse, son personas que, dadas sus características, pueden asumir más riesgos a la hora de generar o de hacer inversiones. Existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. Es decir, si usted genera más riesgo, va a tener un mayor retorno y eso le va a permitir tener una mejor acumulación de los recursos a lo largo del tiempo. Eso en español significa que si la operadora de pensiones invierte este dinero de las pensiones en algún instrumento de inversión, valga la redundancia, que sea más riesgoso, a usted le van a pagar más. Así es. Va a recibir más intereses y por lo tanto su pensión va a ser mayor a la hora de su retiro. Sin embargo, eso se las trae, ¿verdad? Esa estrategia de inversión. Hay un tema importante, porque cuando uno usa la palabra riesgo, diga, tal vez no estamos en el común de nosotros tan familiarizados con ese concepto. Toda inversión, por más segura que sea, va a tener un riesgo, ¿verdad? Evidentemente no es que vas a ir a invertir en cosas o ilegales o en instrumentos que tengan altísima probabilidad de riesgo, sino que usted lo va a hacer de acuerdo al apetito al riesgo, de acuerdo a los estudios que se hagan. Pero en tesis de principio lo que se busca es que esas personas, como tienen más tiempo, si hay una situación como la del 2022, que probablemente una persona que comience a trabajar hoy vaya a sufrir 4 crisis como esas antes de pensionarse, esperemos que no de esa magnitud, pero como es antes de pensionarse, porque las crisis ocurren de acuerdo a los ciclos económicos y esto pasa varias veces en el tiempo, esa persona va a tener mayor capacidad de recuperación. ¿Me explico? Entonces, porque cae, pero el ROP, al ser una tendencia por las inversiones crecientes, va a tener mayor capacidad de recuperación. ¿Por qué se dice? Y veamos la otra punta. La otra punta, ¿quiénes serían? Los pensionados. Pero estamos hablando de las personas más jóvenes, y aquí en este caso, y ahora hablaríamos de los pensionados. Ellos tendrían que tener una gestión de las inversiones con menos volatilidad o en activos financieros que tengan menos riesgos. ¿Por qué? Porque son personas o están próximas a pensionarse o ya están pensionados que tienen una menor capacidad de recuperación por la etapa de la vida en la que se encuentran. Entonces, eso es lo que se oye muy lógico, ¿verdad? Se oye bastante intuitivo este tema, donde usted agarra el ROP y de acuerdo a lo que ha planteado la superintendencia, lo parte en 4 cohortes o 4 buckets o 4 baldes, y en esos 4 baldes mete los activos dependiendo de esa volatilidad y ese nivel de riesgo que está. Y entonces una persona, dependiendo de su edad, va a ir transitando desde activos que son más rentables, con una mayor volatilidad, hasta activos que puedan ser menos rentables, pero que tengan menos volatilidad. Por eso es que se decía que con fondos generacionales ibas a eliminar ¿cómo se llama? La volatilidad o lo que la situación en el 2022 pasó. Como presidente de ACOP, don Roger, ustedes, las operadoras de pensiones deberían informarnos, bueno, yo también estoy en Popular Pensiones, las operadoras deberían informarnos, bueno, María, o a partir de ahora usted va a estar en tal fondo, así es. Eso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, así se va a manejar un poco la estrategia de inversión. Así es. Yo como usuario puedo pedirle a la operadora, dígame cuál va a ser su estrategia de inversión, el rendimiento estimado para un año. Es decir, para mí como usuario, ¿cómo me entero yo de que este cambio se da? Ahí, eso es muy importante. Nosotros, esto es un proyecto que inició en diciembre del 2023, se tomó la resolución por parte del CONACYT. Nosotros hemos trabajado, y hablo en general de las operadoras, en las modificaciones necesarias para desarrollar el proyecto. Dentro del proceso y la calendarización que se ha tenido con la superintendencia, se ha mencionado
¿cómo se llama? Campañas de comunicación y divulgación para ir explicando que esos fondos generacionales. Yo sí he dicho que ninguna campaña va a ser suficiente hasta que no llegue la implementación, y eso hay que tenerlo claro. Pero definitivamente las operadoras tenemos la obligación y la responsabilidad de que en el estado de cuenta a partir del 1 de abril te llegue y te digan: María, vos estás en este bucket, ¿verdad? Porque los buckets ya los definió la superintendencia, las personas nacidas después del 90, las personas que nacieron entre el 80 y el 89, los que nacieron entre el 70 y el 79, y los que están antes del 69. Entonces, dependiendo por la edad, ya vos por default vas a caer en uno de esos buckets, y esa va a ser tu composición, digamos. Establecieron 4 grupos a partir de el año 1969. Entonces, eso significa que si yo nací en 1969 y antes, voy a estar en un grupo. Es correcto, vos vas a estar en el grupo A, si fuera el caso. Y sería el grupo A sería el de menor riesgo. El grupo A serían las personas que tienen activos con menos riesgo y menos volatilidad, asociado a una menor rentabilidad, definitivamente. Sería una inversión conservadora, pero al mismo tiempo generarían un mayor estabilidad. Okay. Ahí hay 2 temas importantes. El tema de la comunicación. Espere para seguir con los grupos, ¿no? Dale, por favor. Está también yo estaría en un grupo entonces más o menos de mediana ya no dije nada, conservación, que sería de entre los que están entre 1970 y 1979. Okay. Ese es el otro grupo. Sí, entonces, correcto. si yo nací entre 1970 y 1979, correcto, voy a tener un riesgo medio, por así decirlo. No tan conservador, pero sí un poquito ya, ¿verdad?, elevado. Sí. Está otro grupo que es el de 1980 y 1989. Entonces, la gente que nació entre esos años va a tener ya un mayor riesgo todavía que los dos grupos anteriores. Y los de mayor riesgo serían los de 1990 en adelante. Así es, que serían las personas más jóvenes. Ahora, ahí hay 2 temas importantes. Hablamos de la volatilidad porque comenzamos a conversar por qué nace esto. Pero el objetivo fundamental que debemos de tener claro de los fondos generacionales es aumentar lo que se conoce como la tasa de reemplazo, o aumentar la pensión de las personas con relación al último salario. Es decir, maximizarle a la gente el beneficio jubilatorio que va a tener. Es un poquito quitarnos de la cabeza el tema de los rendimientos y las rentabilidades, que hay que tenerlo presente, pero es entender que con esa estrategia de inversión yo voy a tener una pensión mayor que la que tendría yo con la estrategia actual. Esos son los principios que efectivamente subyacen el tema de fondos generacionales. Ha sido una inversión de tiempo significativa e importante por parte de las operadoras de pensiones para efectivamente sacar este proyecto, ¿cómo se llama?, adelante, que no deja de tener ciertas interrogantes o preguntas que todavía tenemos que resolver y estamos discutiendo. Eso dificulta un poquitito el trabajo de las operadoras, ¿no? A nivel de estrategia. A nivel lo cambian completamente. Ahora estaríamos diseñando un horizonte de inversión, o glide paths, como le dicen en inglés, donde efectivamente tendría que ir ajustándose en el tiempo, en ese deslizamiento, en esa trayectoria de inversión, digamos, hasta caer en inversiones que tengan activos menos volátiles, digamos, o menos riesgosos, digamos, en ese caso. Las hacen más especializadas, yo creo que en eso contribuye, creo que el proceso de especialización que hemos logrado desarrollar a partir de esto es bien importante en este caso, ¿verdad? Y es que no es cualquier no es cualquier menudillo, ¿verdad? No. Las operadoras manejan 11 billones. 13 billones, yo lo revisé ahora antes de venirme. 13 billones. Sí, ya la actualización, digamos, en la página de la SUPEN. Ahora lo estaba yo. 13 billones de colones. Es un montón de dinero, es más del 29%, ¿cómo se llama? Del producto interno, del producto interno, bruto. Sí, entonces evidentemente 12.18 billones de colones. Es un montón de dinero, digamos, en este caso, pero es un montón de dinero
y esta discusión la tuvimos en un momento, que es para pagar una pensión. Digamos, el tema es que a veces hemos concebido que el ROP es un ahorro que yo, como un ahorro a la vista, como tener un ahorro en el banco y que yo puedo y voy y lo retiro cuando quiera. El ROP es una pensión y se usa para pagar una pensión. Pretender, como en su momento hubo una discusión, sacarle recursos al ROP es como pretender ir y sacarle recursos al IBM de la caja. No sé, es el mismo principio, nada más que son sistemas, ¿cómo se llama? Diferentes. Incluso el ROP hoy por hoy adquiere cada vez más importancia y como lo decíamos anteriormente, dada la situación que vive IBM, que tenemos que trabajarla, yo creo en los sistemas solidarios de pensión, lo he dicho públicamente, pero sí hay que trabajar muchísimo, digamos, la caja donde la pensión ha venido perdiendo valor en el tiempo y el ROP ha venido ganando valor, no solamente porque ha venido creciendo, sino porque hay un deterioro, digamos, de IBM y una discusión en temas de sostenibilidad que hay que efectivamente dar en eso. Entonces es eso, es un montón de dinero, casi el 28% del Producto Interno Bruto, digamos, es el que nosotros estamos administrando. El ROP tiene 3.13 millones de personas afiliadas, ¿verdad? En este caso, es un grupo importante de costarricenses que van a ver de ahí su beneficio. Y ojalá, aquí haciendo una disgregación, ojalá que las personas jóvenes, que eso es un reto que nosotros tenemos, pudiéramos nosotros penetrar en ellos de tal forma que entiendan la importancia de comenzar ese ahorro desde el corto plazo. Yo creo Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya casi volvemos con todos ustedes. Quédense en sintonía de Asiento Extra. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Muy buenas tardes, gracias por permanecer en sintonía de la 92.3 y de a quienes nos sintonizan a través de la señal de Extra TV. Hoy estamos conversando con don Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones y presidente de la Asociación de Operadoras de Pensiones, acerca de un cambio que habrá en la administración del ROP a partir de abril de este año, en una nueva estrategia de inversión de su dinero, que se llaman fondos generacionales. De Roger, antes del corte conversábamos acerca de un poco lo que van a ser las estrategias de inversión. Al final de cuentas, lo que se busca es pues que todas las personas recibamos un poquito más de dinero a la hora de retirarnos. Incluso es importante porque ahora, como usted decía, ese tema del ROP podría llegar incluso a ser tan importante como es hoy la pensión del IBM, que es la mayoría de la gente tiene la IBM, aunque hay otros regímenes, ¿verdad? Y más que todo, que la gente está envejeciendo, se está invirtiendo la pirámide poblacional y cada vez vamos a ser más los adultos mayores y eso hace que pensemos desde ya qué hacer con ese dinero, ¿verdad? Así es. La discusión, estos programas, y ya sea que esté cualquiera hablando de este tema, es fundamental para la discusión nacional. En Costa Rica la tasa de fecundidad es de 1.3, somos considerados un país de baja fecundidad. La tasa de fecundidad es el número de hijos que una mujer tiene en el periodo fértil, ¿verdad? En ese caso. La tasa de reemplazo poblacional tiene que ser de 2.1, es decir, hay que reemplazarse a sí mismo, a la pareja, digamos, para poder seguir avanzando en eso. Entonces, al tener una tasa de fecundidad, y eso lo podemos ver ejemplarizado con nosotros mismos, digamos, nosotros somos 3 hermanos en mi casa, digamos, yo tengo una hija nada más, ¿verdad? Mi mamá tenía 2 hermanos, o sea, el tema es cada vez, y algunos tienen perros ahora, perrijos. Y gatos. Y gatos, tenés razón. Y la gente ya, eso afecta a la seguridad social. Además de eso, la gente, y ahora duramos más. O sea, ahora, digamos, va a sonar cocho, pero ahora nos morimos más, vivimos más tiempo, duramos, eso carga los sistemas de seguridad social porque tenés que pagar. La expectativa de vida es más alta. Y gracias a un sistema de seguridad social que nos permitió y nos ha permitido vivir, pero lo que pasa es que también hay que tener claro que la pobreza en la vejez es mucho mayor que la pobreza promedio que se tiene en este país. Entonces,
y que solamente el 50% de las personas adultas mayores están cubiertas por un sistema de seguridad social y que ese sistema de seguridad social se va deteriorando. O sea, la discusión del envejecimiento en Costa Rica es un tema del cual tenemos que abordar. ¿En cuánto está la expectativa? ¿80, 90 años? Al nacer, ¿verdad? Digamos, evidentemente esa es la expectativa de vida al nacer. Lo que pasa es que cuando vos calculas lo que se conoce como la expectativa de vida residual, es decir, que a los 60 años cuánto se espera que yo viva, a los 65 cuánto se espera que yo viva después de eso. Esa expectativa residual, gracias a la seguridad social costarricense, que ahora está, pues, a mí no me gusta usar la palabra crisis, pero está en un proceso difícil, en general, cada vez es mayor, entonces sostener esos pagos de pensión en el largo plazo son mayores. Eso afecta principalmente a las pensiones del primer pilar. En las pensiones del segundo pilar, como el ROP, son más inmunes a los efectos demográficos por las características que tiene donde vos recibís lo que vos contribuiste. Pero bueno, esa discusión definitivamente tenemos que darla, digamos. Porque el tema, o sea, no vamos a especular con que vamos a tener o no vamos a tener pensión, pero yo sí escucho a algunos de mis compañeros más jóvenes que dicen, ¿verdad? No vamos a llegar a tener pensión de la caja. Entonces, ¿qué nos queda? El ROP. Ese es un tema bien importante porque a veces cuando uno dice no vamos a tener pensión de la caja es como que ya está la suerte echada, ¿verdad? Hay que ver cómo hacemos, digamos, para efectivamente sostener la posibilidad de tener una pensión de IBM o de Jupema. Pero el ROP definitivamente viene a ser un soporte importantísimo en el sistema de pensiones costarricense. Y si a la par de eso, que ese es otro tema que podemos hablar después, le podemos agregar una pensión voluntaria, pues eso va a ser muchísimo mejor para uno cuando cuando uno esté viejo y cuando ya llegue el momento de retirarse. Y yo siempre recomiendo, y lo he dicho muchas veces, yo tengo una hija que tiene 7 años que le tengo una pensión voluntaria, porque usted puede hacerlo para ella. Cuando ya llega a los 23 años, de ahí ella ya va a tener 15 años de cotizar, y si llega a los 60 va a tener una pensión, si Dios quiere y la continúa, pues va a tener una pensión de 40, 55 años de cotización. Eso le va a ayudar mucho. ¿Cuánto tengo que tener? Por lo menos 5,000 colones para tener una Lo pensión mínimo voluntaria. para una voluntaria son 5,000 colones. De ahí arriba lo que usted pueda. Yo he hablado con gente que me dice, pero es que a mí no me alcanza para nada. Es cierto, la situación es difícil, pero siempre implica un esfuerzo importante eso. Ahora, volviendo al tema de fondos generacionales, yo creo que vale la pena mencionar lo siguiente. Vamos a ver, fondos generacionales como tal sí puede contribuir a disminuir la volatilidad de los pensionados, pero no la va a eliminar. Y eso es importante que lo tengamos claro, porque a veces queda eso en el discurso y queda eso en el ambiente, entonces la gente podría pensar que con fondos generacionales los pensionados no van a volver a vivir una situación como la que vivieron en el 2022, y eso es falso, eso es incorrecto. En el 2022 nosotros teníamos un 70% de renta fija en el país, es decir, activos poco riesgosos, por decirlo de alguna forma, y un 30% en la industria general de renta variable, es decir, activos más riesgosos. Entonces, resulta ser que este portafolio que ya teníamos en el 2022 era un portafolio conservador. Y aún así se dieron las volatilidades que se dieron, porque son inevitables, y yo creo que eso es fundamental que lo logremos entender. Para poder eliminar, o sea, vamos a ver, evidentemente, si usted comienza, digamos, a ir metiendo más activos menos riesgosos en el portafolio, usted en el tiempo va a tener, digamos, menos volatilidad, pero sí la vamos a tener. Por ahí pasa tal vez también el tema, don Roger, perdón que lo interrumpa, por favor, de que conversábamos también ahora, y es que la ley prevé que únicamente puedan invertir el 50%, ¿verdad?, en el extranjero, pero también eso implica que estamos sujetos a los vaivenes de los mercados internacionales, y eso es algo sobre lo que nadie tiene la bolita de cristal para saber qué es lo que va a suceder. Ese tema es bien importante. Es importante el tema en varios sentidos. Uno, para eliminar la volatilidad, lo que hay que trabajar, y desde ACOP lo hemos planteado y la superintendencia lo ha aceptado, hay que trabajar en algún tipo de beneficio jubilatorio o de pensión que le dé estabilidad a la persona a lo largo del tiempo.
Es decir, que vos decís que vas a recibir 100.000 colones por mes y que eso se ajuste con el costo de vida, digamos, podría ser, o con alguna forma de ajuste en estos casos, y eso le va a dar estabilidad a la persona aún en momentos de crisis. Es un tema, es un poquito asemejar el beneficio definido que te da una pensión de primer pilar con el segundo pilar, y eso le da cierta estabilidad a las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una forma, en este caso, que alguien pueda escoger eso. Ahora, porque definitivamente la volatilidad no se va a eliminar con fondos generacionales. Y el otro tema que vos decís, o sea, ¿realmente vamos a recuperar o vamos a tener una tasa de reemplazo mayor o un nivel de pensión mayor al que tenemos actualmente? Nosotros sí hemos manifestado preocupación y lo hemos abierto y lo hemos discutido con la superintendencia, sobre todo para dos grupos etarios, que son los pensionados, ¿verdad? Y que son ahí están A, B, C y D, que son los grupos A y B. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos, o los modelos que se han estimado con fondos generacionales, tal vez, y no hablo en general de todas las operadoras, pero sí en la mayoría, en todas para el grupo A, pero sí en la mayoría para los grupos A y B, tal vez la tasa de reemplazo o el beneficio jubilatorio que se está teniendo, no va a ser el mejor al que vos podrías Estoy en problemas entonces, don Roger, estoy en el grupo B yo. Vamos a ver, son temas que se están discutiendo y tienen que ver con las restricciones que tenemos en este país, y ahí era donde yo decía que había 2 o 3 temas que vos... Que para recordar a la gente, estamos hablando a las personas que nacieron entre el 69 y el 79. Así es, eso lo hemos dicho, y ahí el tema es parte de lo que vos has dicho. Digamos, ahora, en Costa Rica tenemos un mercado de capitales o niveles de inversión o posibilidades de inversión para los fondos de pensiones muy escasos. Digamos, Costa Rica tiene un mercado de capitales poco desarrollado, concentrado principalmente en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central, y no tenemos un desarrollo ahí importante que nos permita, ¿cómo se llama?, a nosotros invertir de manera adecuada y que nos reditúe a nosotros de la mejor forma para poderle ayudar a la gente. Y si a eso le agregamos algunos problemas que tenemos, cuando, por ejemplo, hablemos claro de emisiones que recientemente estuvieron intervenidas, y cuestionamientos que se hacen si vos invertís en este tipo de cosas, yo creo que más bien restringe todavía más esas posibilidades o ese apetito de inversión de las operadoras. Pero entonces, don Roger, ¿usted concuerda con lo que hablábamos fuera de micrófono de las apreciaciones que había dado Humberto Grant, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, en cuanto a que no es parejo, no es parejo, no va a ser parejo el beneficio? Y yo no sé, usted me dice, porque usted es verdad, el experto en el tema, de si puede haber un replanteamiento de la estrategia, incluso a través de la Superintendencia de Pensiones, como para que pudiera ser un poquito más parejo el rendimiento que se va a generar entre poblaciones. Yo lo que creo es que efectivamente hay muchas, y esta es una discusión que hemos tenido desde la operadora e incluso en la asociación, pero aquí lo digo desde la operadora, ha existido una discusión de que en el país hay muchas restricciones que impiden que usted pueda maximizarle los rendimientos a esas personas de ciertos grupos. Eso es claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un límite del 50% para ir a los mercados internacionales. Tenemos algunos límites que se establecen donde si usted supera el 50% de dolarización, tiene que tener coberturas. En Costa Rica no existe un mercado de coberturas. Entonces yo creo que hay cosas estructurales que se deben de discutir para efectivamente poder mejorar y optimizar ¿cómo se llama?, el modelo de fondos generacionales. Aquí no estoy diciendo, porque esa es una discusión que en algún momento se ha dado, aquí no estoy diciendo de que si estamos listos o no para entrar el 1 de abril. Digamos, yo creo que las operadoras, y si tenemos que comenzar el 1 de abril, el 1 de abril vamos a comenzar. Sí, no es un le tema. Pregunto, ¿estamos listos o no estamos listos? A lo que me refiero yo, hay un tema, muy buena pregunta, hay un tema operativo y yo creo que todas las operadoras operativamente, vamos a cumplir lo que tengamos que cumplir. El planteamiento que nosotros hemos hecho
y lo hemos hecho a la superintendencia, que está en discusión, inclusive al mismo CONACYT, que se le ha planteado estos temas, digamos, de manera formal, es efectivamente cómo podemos optimizar el modelo para paliar estas situaciones específicas, ¿verdad? Pero Porque no por entrar usted entra, digamos, en el caso. Ahora el tema es cómo optimizar el proceso, digamos, esa es la discusión. pero no le han pedido una prórroga, que siendo un poquito Nosotros más el en la plazo. última reunión que tuvimos con la Superintendencia de Pensiones sí le planteamos a ellos la posibilidad, y eso fue un acuerdo de la asociación, no son acuerdos unánimes y yo creo que eso es importante, pero sí lo dijimos de la posibilidad de que se diera una prórroga para discutir más ampliamente estos temas. ¿Para No, cuándo? no por un tema, y insisto, no por un tema operativo, digamos, porque el tema de las operadoras han Están mostrado. preparados. Sí. No, bien, se planteó la discusión, ahí habría que ver qué es lo que ellos han dicho. Doña Rocío Aguilar fue tajante y contundente, que a ella no le parecía una prórroga y que esto tenía que entrar el 1 de abril. Desde nuestro punto de vista, y nosotros igual se lo hemos planteado al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, algunos cuestionamientos y esperaríamos la respuesta de ellos. Ahorita estamos sin superintendente de pensiones. Sí, ahorita estamos sin superintendente de pensiones. Yo esperaría que en este mes estén nombrando. No sé cómo están esos plazos, pero yo esperaría que en este mes estén nombrando. Entonces, no es porque no estén preparadas las operadoras, sino por un tema de estructura de mercado. A mí me parece que hay temas operativos que hay que resolver en algunos casos, pero me parece que se pueden resolver. Pero también hay discusiones de fondo que hay que dar, o por lo menos de cara a la ciudadanía, con relación a ciertos grupos etarios, como son los de los pensionados y el grupo B, el grupo A y el grupo B. Ahora, por allá el 2022 también, si mal no recuerdo, se dio aquel tema del tipo de cambio que se disparó, empezaron a subir los créditos y todo aquello, ¿verdad? Sí. Que se habló hasta que se iba a llegar a 1000 colones y 700 y, ¿verdad? Por ahí iba la discusión. Y véase dónde estamos ahora. Y por allá dijeron, ¿quién es el culpable? Las operadoras de pensiones. Ellos son capaces de mover el mercado y están compre dólares y por eso pasó esto. En un modelo como este puede afectar indicadores tan importantes como las tasas de interés y el tipo de cambio. Ese es un planteamiento que ha hecho don Roger Madrigal y me parece que es importante escucharlo, ¿verdad? Vamos a ver, yo no podría hablar por todas las operadoras en este caso porque cada uno maneja sus estrategias y la forma como mantiene los recursos en cada uno de los buckets, pero usted para poder ajustar los recursos a las características de riesgo de cada uno de los baldes, por ponerlo de esta manera, usted eventualmente tendría que liquidar o comprar activos. Eso va a depender de cada una de las operadoras. Y dependiendo de eso, en un mercado poco profundo, sí podría generar impacto en los macroprecios, digamos, ya sea de las tasas de interés o de los tipos de cambio. Ese es un tema que tanto la regulación que los tiene mapeados a todos nosotros, la superintendencia y el Banco Central, deberían de existir los estudios de riesgos y los análisis que permitan determinar si efectivamente eso puede pasar. Yo aquí lo que hablo es de una expectativa de lo que podría pasar, porque efectivamente es un tema que implica acomodar portafolios, ¿verdad? En diferentes buckets. Deberían existir escenarios en donde nos digan Deberían más o menos. existir, porque no se podría generar no deberíamos nosotros generar ningún efecto, sobre macroprecios. Debería ser una transición ordenada, tranquila. No estoy diciendo que los vaya a haber, pero sí deberían de estar, digamos, claramente definidos que eso no va a pasar. En este momento no existe una garantía. Yo no lo sé, yo no tengo la información suficiente para saber. No, imagínate que estamos hablando de que son un poquito más de 12 billones de colones lo que administran y empezamos a mover esas platas para poder encajar en ese nuevo modelo de administración del ROP. Evidentemente, yo casi que sí me atrevería a decir, sí va a haber un efecto en el mercado. Sí, habría que verlo, habría que ver cuánto efectivamente se acomoda a los buckets y cuánto efectivamente podría tener, digamos, en este caso. Lo que sí no se puede es decir que eso, que eso es un problema del Banco Central, o sea, o de la SUPEN o de las operadoras. Eso no se puede, porque a final de cuentas, en el 2022, cuando el tipo de cambio llegó a subir tanto, y al final de cuentas, que decíamos que éramos nosotros, yo tengo mi criterio sobre eso y lo manifesté en su momento, y al final de cuentas nos afectaba a todos los costarricenses, ¿verdad?
a cómo está afectando ahora a todos los costarricenses el tipo de cambio El bajo. O tipo de sea, cambio afecta, nos y las afecta. tasas afecta a todos los Y costarricenses. las tasas, todos tenemos créditos. Bueno, o la gran mayoría tenemos créditos, ya sea para la casa, para el carro, para alguna empresa, para algo. O ahorros también, que O afectan las tasas, ahorros. sí. Entonces yo creo que son discusiones que definitivamente tienen que agotarse, tienen que darse, y que tenemos que tener total claridad de esos elementos. Ahora, doña Rocío podría estar pensando, y en eso estoy especulando, y un saludo por ahí si nos está escuchando, ¿verdad? Que las cosas hay que hacerlas porque si uno no empieza a hacer algo, no lo hace nunca. Y tiene ¿verdad? razón. Y es mucho, y el tico es mucho eso, ¿verdad? Si no Sí, damos el tiene paso, razón. entonces nunca vamos a... Hay que correr con los riesgos para ver qué pasa y el acomodo, pero a mí sí me parece que es responsable tener por lo menos escenarios mapeados para ver, bueno, si muevo esto aquí, ¿qué pasa? Las mismas operadoras no han hecho ese tipo de ejercicios a lo interno. Sí lo hemos hecho, pero para cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, lo que nosotros lo hacemos es de cómo me toca a mí ajustar mis portafolios y qué tan desviado estoy del horizonte de inversión, del horizonte de inversión, del glide path, para ajustar mi portafolio. En este caso, o sea, ahora la SUPEN ha dado un plazo de 18 meses para ajustar los portafolios, digamos, en esto. Bueno, No es que va a ser inmediato. no es que va a ser inmediato, pero sí hay que tener claridad ya desde el macro, me parece a mí, de la regulación y el macro, el Banco Central, o yo no sé cómo se coordinan ellos, para efectivamente tener claridad si no vamos a tener esos golpes. Entonces son temas que hay que tener claros. Uno, el tema de los impactos macroeconómicos, ahí yo escuché a alguien decir, y ojo que yo no defiendo ni ataco a nadie, digamos, yo simplemente expreso mi opinión, que por qué don Roger salía hablando de esto ahora, digamos, lo he dicho antes, yo creo que siempre es un momento oportuno para tener una discusión sobre un tema importante que puede afectar la economía. En su momento se dijo también, digamos, me parece a mí, pero bueno, ese es un tema, como digo, no defiendo ni ataco a nadie, Sería porque también he tenido, el tema es que No, es no, un habría tema que hay ver las actas del Banco Central y el CONACYT para ver si se discutió pero antes. lo que sí es cierto es que es un tema importante y hay que evacuarlo, temas importantes de la volatilidad, vamos a ver, yo creo que es importante que efectivamente tengamos claridad que esto no va a eliminar la volatilidad de los pensionados ni nada de eso, la puede disminuir, pero no la va a eliminar, y temas importantes sobre las tasas de reemplazo de los fondos A y B, yo creo que son importantes de discutir. Se han hecho planteamientos, la superintendencia recientemente en diciembre fue abierta a escuchar algunas de las cosas que nosotros efectivamente les planteamos y dijimos en eso, y ahí esperaríamos a ver cuáles son las respuestas que claramente hay. Igual ya para ir cerrando, Roger, si uno ve el tema de los instrumentos que hay en el mercado para invertir, pues si no se van afuera del mercado, adentro tenemos que apostar por los bonos de gobierno. Y en un marco de una estrategia del Ministerio de Hacienda de no elevar tanto la deuda pública, más bien venirla reduciendo, ¿qué tan rentable? Es decir, es como muy conservador invertir en bonos de gobierno, y si 50% pueden ir al extranjero, entonces ¿en qué van a invertir? Vamos a ver, ahí hay un tema que es importante. Los fondos de pensiones. Porque no sé si la bolsa aquí será tan rentable, la bolsa de valores. Ahí hay un tema importante. Los fondos de pensiones en Costa Rica estamos creciendo en promedio anual para los últimos 5 años como un 14%. No preciso, eso es un montón de plata. Es decir, nosotros somos como una ballena en una piscina. O sea, es imposible, y eso hay que tenerlo claro, es imposible que con las tasas de crecimiento que tenemos los fondos de pensiones, con las tasas de crecimiento del PIB y con las tasas de crecimiento que tiene la deuda, que como costarricense yo quiero que la deuda baje, y a mí me parece que ojalá que Hacienda pudiera pagar lo mínimo por la deuda, porque eso efectivamente ayuda. Todos los costarricenses veamos, tenemos que como bajar la costarricense, deuda. como inversionista, digamos, uno tiene que ver cómo garantiza una rentabilidad social riesgo de manera adecuada. Si nosotros no vamos y no tenemos oportunidades de invertir en los mercados internacionales, no vamos a lograr rentabilizar los portafolios. Y eso tiene que quedar claro, digamos, es un tema que ya la realidad nos rebasa en esas cosas de acuerdo a la cantidad de recursos que tenemos. No me podrías decir, porque me lo has preguntado en otros momentos, pero aquí no hay necesidades de inversión, infraestructura pública, sí la hay, y estoy de acuerdo, y también hay que hacerla. Pero igual, aún con eso, o sea,
y no es que vas a agarrar toda la plata para invertir, y además ya sabemos lo que cuesta aquí el desarrollo de obra pública y el desarrollo de mercado y esas cosas. Se puede generar eso también, pero aún así va a haber una necesidad de participación en los mercados internacionales. Y si uno ve el comportamiento de las operadoras, digamos, más allá de Popular Pensiones, que tal vez fue el que más agresivamente comenzó en su momento con ese tema, y si uno ve ese comportamiento de las otras operadoras, ha venido incrementándose la participación en esos mercados. Pues entonces le cambio la pregunta. ¿En Costa Rica hay suficientes instrumentos no los hay, a nivel para generar el rendimiento que queremos para los más jóvenes en los fondos de pensiones? No los hay. ¿A dónde vamos a invertir esa plata? Nosotros no los hay. Digamos, necesariamente la renta variable, que podríamos hablar ahí de eso, tendría que buscarse más en mercados internacionales. El sector privado, que el cual tenemos los fondos de pensiones, me parece que no llega ni al 8% del total del portafolio de inversión. Las posibilidades de inversión en Costa Rica son bastante limitadas en el mercado privado costarricense. No la hay, definitivamente. El rendimiento que paga Hacienda es conservador y es el que paga Hacienda. Es correcto. Y aparte de eso, lo que vos acabas de decir, no es un tema de que yo pueda diseñar una estrategia para decir es que voy a invertir en tanto a tal plazo porque con este instrumento me tengo a este plazo. Y Hacienda construye las emisiones que hace de acuerdo a su flujo y a las necesidades que tiene. De ahí, ya está, ahí no hay un mercado profundo donde uno pueda decir, puedo ir a comprar este instrumento o puedo ir a vender este instrumento mañana porque voy a comprar otro. No, usted compra esos instrumentos y se los deja ahí. Y es lo que hay, porque si no, ¿qué puedes hacer? ¿Verdad? Está un poco verde el tema, don Robert. Sí, el tema del mercado de capitales costarricense es un tema complejo que tenemos que ver cómo efectivamente se trabaja. Ya, para cerrar, ¿en el tema de las comisiones hay algún cambio? No, al pasarnos a las esta comisiones, modalidad. la superintendencia de pensiones, que ese es otro tema, ¿verdad? La superintendencia de pensiones planteó que las comisiones se mantienen exactamente igual, 0.35 en el saldo, digamos, administrado, es de las comisiones más bajas del mundo y de América Latina, y no tienen ninguna modificación adicional. Ese es un tema que no hemos tocado, pero evidentemente esto va a generar un incremento de costos a las operadoras ¿Qué eso le iba a decir? Que eventualmente podría tener un impacto sobre sus flujos en algunos casos. Sí, porque el costo de administración, es decir, de la operadora, el costo administrativo, sale justamente de... Va a subir la inversión en tecnología que has hecho, la inversión en recurso humano que has hecho, todo eso va a incrementarse. Va a incrementarse. ¿Cuál es un consejo final entonces para los afiliados? ¿Qué no, le daría, don Roger? Vamos a ver, el consejo final... Y que estén pendientes del estado de cuenta, porque como yo le decía, la página, y se lo había dicho a doña Rocío en alguna oportunidad, ¿verdad? De la SUPEN es completamente cero amigable, ¿verdad? Ahí casi que tiene que ser uno un experto en finanzas para poder leer esos rendimientos y que no... A veces le cuesta a uno, le cuesta. Métase al histórico y que no, que métase aquí, y más bien la cambiaron y ahora creo que es más compleja que como estaba antes. Vamos a ver, tal vez el consejo es que estamos en un proceso, me parece, de mejora del ROP, que esta discusión es importantísima, que tenemos que concluirla de manera exitosa, como me parece a mí que han sido las cosas en Costa Rica. Y tal vez para cerrar, siempre cierro con lo mismo, de tratar de motivar a la gente de que pueda ahorrar un poquito más en su fondo de pensión, ya sea el ROP o que agarre un plan voluntario. Eso siempre le va a ayudar en el largo plazo a tener una vejez más digna. Muy bien, don Roger, le agradecemos mucho por haber estado acá en este inicio de año. Le deseamos también a usted el mayor de los éxitos en su gestión en este 2025 que inicia. Pues muchísimas gracias a vos, María, y igual el mismo sentimiento para vos y para todos los que nos escuchan. Que Dios quiera que nos acompañe, que nos vaya muy bien y que de verdad que este año sea un año provechoso para el país. Y pensemos en la vejez, es muy importante este mensaje final que da don Roger. Hay que pensar en los fondos de pensión voluntaria también, hacer ese esfuerzo de ahorrar un poquito para cuando seamos adultos mayores. Como les decía, les deseamos que este sea un año de provecho para todos ustedes, quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Extra TV. Y también recordemos que si tenemos salud, todo lo demás viene por añadidura. Bendiciones para todos y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Asiento Extra por Extra Radio.
Hay muchas maneras de construir el país que todos queremos. Mantenernos informados de lo que pasa nos ayuda a entender mejor las cosas.